Hola, un saludo para todos. Yo soy Manuel Aguilar, consultora de salud y nutrición católica, especialista en nutrición integral, en alimentación ilergardiana. Y hoy, atendiendo el llamado del Señor a propósito de esta lectura, hoy primer viernes de Cuaresma, em, quisiera compartirles este tema sobre el ayuno que yo amo, dice el Señor. Vamos a leer, eso está en Isaías 58. Vamos a leer todo el capítulo y a compartir algunas luces que este texto nos da. Grita voz en cuello, no te contengas, alza tu voz como una trompeta. Denúnciale a mi pueblo su rebeldía y sus pecados a la casa de Jacob. Ellos me consultan día tras día y quieren conocer mis caminos, como lo haría una nación que practica la justicia y no abandona el derecho de su Dios. Reclaman de mí sentencias justas. Les gusta estar cerca de Dios. Porque ayunamos y tú no lo ves, nos afligimos y tú no lo reconoces. Porque ustedes el mismo día que responde el Señor. Porque ustedes el mismo día que ayunan, se ocupan de negocios y maltratan a su servidumbre. Ayunan para entregarse a pleitos y querellas y para golpear perversamente con el puño. No ayunen como en esos días, si no quieren hacer oír su voz en las alturas. ¿Este es acaso el ayuno que yo amo? El día en el que el hombre se aflige a sí mismo, doblar la cabeza como un junco, tenderse sobre el cilicio y la ceniza. A eso lo llamas ayuno y día aceptable al Señor. Este es el ayuno que yo amo, oráculo del Señor. Soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos. Compartir tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo. Cubrir al que veas desnudo y no despreocuparte de tu propia carne. Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Delante de ti avanzará tu justicia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás y el Señor te responderá. Pedirás auxilio y Él dirá, aquí estoy. Si eliminas de ti todos los yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna, si ofreces tu pan al hambriento y sacias al que vive en penuria, tu luz se alzará en las tinieblas y tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y llenará tus huesos de vigor. Tú serás como un jardín bien regado, como una vertiente de agua cuyas aguas nunca se agotan. Reconstruirás las ruinas antiguas y restaurarás los cimientos seculares, y te llamarán reparador de brechas, restaurador de moradas en ruinas. Si dejas de pisotear el sábado, de hacer tus negocios como mi día santo, de hacer tus negocios en mi día santo, si llamas al sábado delicioso y al día santo del Señor honorable, si lo honras absteniéndote de traficar, de entregarte a tus negocios y de hablar ociosamente, entonces te deleitarás en el Señor. Yo te haré cabalgar sobre las alturas del país y te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob, porque ha hablado la boca del Señor. Esto es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Bueno, es muy oportuno hablar en este tiempo de Cuaresma sobre el ayuno porque, como bien lo conocemos, este tiempo nuestra Iglesia Católica nos hace un llamado a la penitencia. El ayuno, según el Catecismo de la Iglesia Católica, es un acto de penitencia, hace parte de los actos de penitencia interior. Y hoy en día y recientemente, incluso también por la ciencia, hay un auge de ayunar porque se ha encontrado las propiedades, las propiedades que este ejercicio tiene. Incluso cuando se hace incluso sin oración, solo un ayuno como tratamiento, se ha encontrado que este ayuda a regenerar el cuerpo, las células, esto siempre acompañado de un especialista. Ahora ahí existen muchas teorías de nutrición, muchas teorías de ayuno intermitente, como lo llaman algunos, y en fin, se ha encontrado, la ciencia misma ha encontrado muchas bondades. También han habido auges de ayuno por parte de nuestros hermanos esperados de iglesias evangélicas. Mm, y en nuestra misma iglesia católica también se ha hecho un llamado, también ha surgido, el Espíritu Santo ha suscitado este llamado al ayuno. Ahora se hace ayuno de 40 días, de 21 días. Em, Sin embargo, es un tema que todavía es muy incierto, muy impreciso. em, y lo que ha pasado es que se han hecho ayunos, por ejemplo, de 40 días a pan y agua, que la verdad trae inmensas bendiciones. Hay testimonios impresionantes sobre esto, pero también no es para todo el mundo, puede traer efectos secundarios si no se hace de la mano de un especialista. Trae muchas bendiciones espirituales, pero también se puede descompensar el cuerpo. Bueno, ¿por qué les hablo de esto? Porque hoy el Señor nos llama y a mí me parece muy hermoso y por eso resalto este texto que dice, este es el ayuno que yo amo. Otras versiones dice el ayuno que yo quiero, como si fuera el querer no afectivo, sino voluntario, ¿cierto? El que yo quiero para ustedes. Pero es muy bonita esta traducción porque dice el ayuno que yo amo. En estos tiempos también se levantan dos voces muy fuertes acerca del ayuno, que es especialmente la de nuestra mamá. em, Ay, Dios, yo no puedo creer. Ay, María Paz. Ay, bueno, no. Que aquí está mi hija María Paz. Creí que no se estaba escuchando, pero aquí veo que sí. Em, Dos voces muy fuertes que se levantan a hablar del ayuno en estos tiempos, y es en primer lugar Nuestra Señora, la Reina de la Paz, en Meyugori, que nos ha hecho un llamado en estos tiempos a retomar el ayuno. Incluso la mayor, pues, expositora de esto se puede llamar Sor Emanuel, que ha rescatado estos mensajes sobre el ayuno. Tiene un libro que se llama El poder oculto del ayuno, en el que ella describe la historia, que cómo esta práctica viene desde el judaísmo, la importancia de que ellos ayunaban 2 veces por semana y cómo nuestra mamá María retoma esto, que también lo hacían los primeros cristianos y es algo de nuestra tradición católica,
pero lo retoma para este tiempo y hace un llamado a esto, a hacer ayuno miércoles y viernes, da todas las indicaciones, habla de la importancia de esto porque el día jueves es el día de la institución de la Eucaristía, entonces como nuestro corazón se prepara para esto, la importancia de ayunar con un buen pan, eso es otro punto ya desde el punto de vista de nutrición, no es lo mismo los nutrientes que tiene un pan artesanal o uno hecho en casa con harina integral, a un pan de supermercado, de fábrica, que no tiene nutrientes. Entonces el llamado no es a, pues a, con cualquier, ayunar con cualquier cosa, pues desde la parte de los alimentos, sino también con unos buenos alimentos. Y ante todo es siguiendo unas indicaciones. Otra voz que se levanta acerca del ayuno en estos tiempos es la de Santa Hildegarda de Bingen, principalmente en el mayor exponente de la medicina hildegardiana, que es el médico, el doctor Strelow, médico alemán, vive todavía, lleva más de 30 años poniendo en práctica toda la obra de Santa Hildegarda, que es la obra que el Señor, que el Espíritu Santo nos regaló, le reveló a la Santa acerca de la salud del ser humano. Y hoy me quiero detener precisamente en estas dos voces a la luz de esta palabra porque es muy bonito cómo el Señor nos indica que el ayuno que Él ama, que Él quiere, tiene ciertas características, tiene tiene unas condiciones. El Señor es muy claro y Él siempre nos da a escoger, pero nos indica un camino para seguir, no porque sea en una obediencia ciega, sino Él como nuestro creador sabe qué es lo que más nos conviene. Entonces este texto indica cómo no se trata de una penitencia o de un ayuno que cada uno, en primer lugar, a mí me ilumina este texto, que no es un ayuno que se haga a la manera de cada uno, sino, y que tampoco se trata de una penitencia por hacer penitencia, de afligirse. Y en esto es muy enfática. Si bien la Santísima Virgen María nos hace el llamado a la importancia del ayuno y la bondad del ayuno, en Santa Hildegarda armamos el rompecabezas y encontramos la descripción detallada de cómo hacer un ayuno con la alimentación y además cómo se complementa y cuál es el fin del ayuno, cómo se complementa con la meditación de las virtudes, porque en sí lo que este texto nos revela es que este ayuno debe tener unas características como, por ejemplo, no ocuparse de los negocios, ni, por ejemplo, lo que dice aquí, maltratar a a la servidumbre o hacer juicios injustos. Entonces, él quiere un ayuno, ya él ama el ayuno, que pide soltar las cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en libertad a los oprimidos y romper todos los yugos. Y esto precisamente es lo que Santa Hildegarda nos ha enseñado en que el propósito del ayuno y la oración y la meditación en los textos que el Señor le reveló sobre las virtudes y los vicios, tiene como fin, o sea, el ayuno hildegardiano, por decirlo así, el aprobado por la Iglesia Católica, siendo Santa Hildegarda doctora de la Iglesia y todas sus enseñanzas
aceptables para la enseñanza de la fe. Dice que el ayuno es el medio más eficaz para sanar y liberar los vicios que cada persona, pues que todos tenemos, que el ser humano tiene, y que esto se hace con la ayuda de las propiedades que el Señor dejó en ciertos alimentos y en ciertas plantas y en ciertas criaturas, las utilidades de la naturaleza, como lo dice Santa Hildegarda, y además con la meditación, con la ayuda celestial que proviene de las virtudes, que estas virtudes están en lo profundo del corazón del ser humano, pero también hace referencia al coro angélico de las virtudes y que la clave para esto está en un complemento de una alimentación adecuada, siguiendo unas recomendaciones de alimentos que son recomendados y otros no recomendados, y que se complementa con la meditación, como les repito, de estas virtudes y de pedir las virtudes, porque muchas veces hemos creído que, por ejemplo, el hecho de no hacer negocios un día, la capacidad de soltar, como dice el texto, de no ocuparse de sus propios asuntos, eso es quizás, uno cree que se puede vencer solo con voluntad humana. Y lo que hemos encontrado y lo que hemos visto y lo que es claro es que detrás de esa incapacidad de soltar los negocios, por ejemplo, está el vicio de la avaricia. Y es un vicio que no se vence solo con fuerzas humanas, sino que se requiere la ayuda celestial de la virtud. Por ejemplo, en el caso de la avaricia, la virtud opuesta, el desprendimiento total o la generosidad. Y esa virtud no es algo que se alcanza, pues el catecismo nos enseña que las virtudes son fuerzas interiores que alcanzamos, pero también como son un coro angélico y según nos enseña también nuestra mamá en Medjugorje, las virtudes se deben pedir, o sea, se deben trabajar, hacer un propósito, tener la voluntad, un esfuerzo, pero además provienen de Dios y se las debemos pedir. ¿Y esto es para qué? Para que no creamos que es que esto es algo que el ser humano puede alcanzar por sí mismo, sino que esa es la lección de que dependemos totalmente de Dios y necesitamos pedir, o sea, la clave y la Virgen María, y por eso hoy comenzamos con la coronilla de virtudes que quedó grabado en otro audio, porque ella nos enseña que las virtudes se piden. Entonces, miren qué lindo cómo conectamos. Yo quiero que retomemos, ahí se nos fue la pantalla. Quiero que retomemos la conexión entre la palabra de Dios, entre las revelaciones de Santa Hildegarda, que es magisterio de la Iglesia, y entre lo que nos enseña la Mamá María en Medjugorje del ayuno y de pedir las virtudes. Dios no se contradice, antes se complementa. Y aquí está el camino para sanar con la alimentación, en complementar esto que nos dice el texto con estas revelaciones de la Santa que son científicamente comprobadas en más de 1000 pacientes sanados de vicios y de enfermedades, porque lo que nos enseña la Santa también es que estos vicios también traen como consecuencias de enfermedades físicas. Entonces, al hacer este ayuno de la alimentación y de la meditación y en la oración de las virtudes, vemos cómo las personas se sanan. Por eso este es el camino para sanar con el ayuno y la oración. Entonces es muy lindo porque miren que en este texto continúa diciendo lo que el Señor quiere. Entonces es soltar las cadenas injustas, liberarnos de los vicios y ahí
ejercitar las virtudes, que ahí viene con compartir tu pan con el hambriento, o sea, el desprendimiento y la generosidad, albergar a los pobres sin techo, cubrir al que está desnudo y no despreocuparte de tu propia carne, porque por ejemplo hay un vicio de la despreocupación o de la, em, también se llama inmoderación, que es el vicio opuesto a la virtud de la disciplina. El Señor también quiere que hagamos todo esto, pero que también nosotros mismos seamos luz, como dice la oración que la Mamá María nos enseña, complementaria a la coronilla de las virtudes, que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean, que yo sea una fuente de virtudes, sella mi alma como la tuya, para ser una fuente de virtudes y para que tu reflejo en mí sea una luz que todos vean. Entonces, y miren, aquí dice, entonces despuntará tu luz como la aurora y tu llaga no tardará en cicatrizar. Entonces, la secuencia aquí, hermanos, que yo les quiero compartir es como lo que el Señor me ha iluminado, es que el ayuno que el Señor quiere es liberarnos de los vicios para poder ejercitar las virtudes, porque otra cosa es eso. Los que estamos caminando en este camino cristiano, vemos cómo, como dice San Pablo, em, queremos hacer el bien, pero lo vemos como algo inalcanzable y por el contrario hacemos el mal que no queremos. Esa es la condición de la carne. Pero aquí el Señor, ustedes saben que en la palabra el Señor no es muy explícito, pero para eso el Señor nos ha dejado las revelaciones y el magisterio para eh, iluminar la palabra. Entonces esto concuerda perfectamente con el hecho de que el propósito del ayuno es podernos liberar de estos vicios para poder ahí sí ejercitar las virtudes. Sin lo uno, sin lo primero, es muy difícil lo segundo o no es sostenible como se conoce en el ámbito laboral, por ejemplo. Em, entonces, por eso nuestro camino cristiano no es como que, ay, yo quiero ser bueno, yo quiero ser bueno y quiero ser virtuoso y quiero ser disciplinado y quiero ser amable y quiero ser paciente, sino que es, bueno, venga, mm, ¿qué debo hacer para eso? Entonces, ¿qué me están indicando aquí? Hacer ayuno y oración. Entonces, bueno, voy a hacer el ayuno que el Señor quiere, no el que es a mi manera o a que el primer libro que escogí, sino como verdaderamente nuestra iglesia nos lo ha enseñado en Santa Hildegarda. Y siendo obediente, conociendo de verdad las propiedades de la alimentación y para quien no puede hacer la alimentación, por lo menos, por eso estamos haciendo ahora en esta cuaresma, al menos el que no se puede ayudar con el ayuno material de la comida, por lo menos hacer las meditaciones en las virtudes, esto con el fin de que estas meditaciones, miren lo que dice aquí, sanen las cicatrices. Esto hace que sanen las cicatrices del alma. El ejercicio, el liberar los vicios y ejercitar las virtudes sanan el corazón. Por eso el Señor y el mismo Jesús nos insiste tanto en que hay mayor alegría en dar que en recibir, en bienaventurados los que sufren, bienaventurados en hacer las obras de misericordia, porque es que eso no solo nos lleva al cielo, sino que aquí en la tierra nos sanan, nos ayudan a sanarnos. Entonces, y miren lo que, como continúa el texto, que, que dice que si tú haces eso, ahí sí el Señor ahí sí, por ejemplo, se te va a hacer más fácil, como dice aquí en este punto,
cumplir los mandamientos del Señor. Hay veces se nos hace tan difícil esa conversión de amar a Dios sobre todas las cosas, de honrar padre y madre, de incluso guardar el sábado, el día del Señor, pues para nosotros el domingo. ¿Por qué se nos hacen tan difíciles esos mandamientos? Porque tenemos vicios que no nos impiden que eso sea algo natural. Estos mandamientos son la ley que está inscrita en el corazón del ser humano, pero hay veces nos hemos contaminado tanto, porque eso es lo que hace el pecado, contaminarnos, que, que no podemos cumplir los mandamientos. Y por eso el ayuno, y puntualmente el ayuno ilegardiano, es este procedimiento para desintoxicar nuestro ser, porque nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, desintoxicar el cuerpo, el alma y el espíritu. Bueno, el espíritu es donde están las virtudes y es lo bueno, desintoxicar el cuerpo y el alma para, para ahí sí poder cumplir ahí sí poder vivir las virtudes y que los mandamientos se vuelvan algo normal, algo fácil, algo llevadero. Y además, esto logra, como dice aquí finalmente el texto, que ahí sí el Señor nos escuchará. Ahí sí vamos a poder. El texto comenzaba con eso. Ustedes quieren hacer mi voluntad, quieren estar cerca de mí, pero es que hacen lo que no debe ser, hacen el ayuno de una mala manera. Entonces él dice, si ustedes hacen esto, si ustedes se liberan de los vicios y practican las virtudes, ahí sí estarán cerca de mí, ahí sí conocerán mi voluntad, ahí sí habrá una comunicación entre nosotros, ahí sí te bendeciré, porque miren que dice, te alimentaré, al fin, acá termina el texto diciendo, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Y hay una virtud muy linda que es la felicidad, para que sepamos que la felicidad es una virtud, no es un estado ni tantas cosas que nos dicen por ahí. Es una virtud que se pide al Señor y dice que esa virtud dice, lo que yo le pido al Señor, Él me lo da y por eso soy feliz. Entonces este ejercicio de las virtudes nos lleva a que experimentemos a ese Dios Padre que de verdad nos provee, que de verdad estamos en sus manos, que sí, obviamente estamos en esta tierra y tenemos que trabajar y tenemos que esforzarnos y cargar nuestra cruz, pero de verdad podemos experimentar el cielo aquí en la tierra. Y por eso la Virgen María en Medjugorje es tan insistente con esto del ayuno y de la oración. Siempre su llamado es al ayuno y a la oración, pero no porque, ay, porque el yugo pesado del ayuno para reparar, no, es porque es el camino para sanarnos y poder estar más cerca de Dios y obviamente también poder servir a otros y ayudar a otros y pues porque esto es lo mismo que, pues yo les comparto todo esto porque a mí este camino para sanar ha restaurado mi familia, mi matrimonio, el Señor me ha transformado. Para mí esa palabra era algo extraña, yo no, pues yo pensaba como, bueno, yo soy así, yo tengo este pecado dominante, yo tengo esta tendencia, tengo estas debilidades y así soy, y con eso pues lucharé y bueno, pero veo cómo, y la mamá María dice en su oración, transforma mi corazón como el tuyo. Y para mí eso fue una promesa de, bueno, es que es posible transformarse. Yo tengo este vicio porque yo lo tengo, yo no soy así, yo tengo esta condición, pero esa condición se puede transformar. Obviamente, esto exige el esfuerzo y el compromiso, por eso también pedimos la virtud de la perseverancia, porque como dice la palabra, el camino que conduce a la vida es estrecho
y el que conduce a la muerte es grande y por ahí se van muchas almas a la perdición. Pero el que conduce a la vida es estrecho, requiere renuncias, requiere esfuerzo, requiere también obediencia, dejarse guiar, eh, pero tiene tantas bendiciones que por eso yo las quiero compartir con ustedes, pues lo que me pasó a mí. Más adelante, más adelante les compartiré mi testimonio, pero por eso es que los invito a que sigamos estas meditaciones, una meditación cada día de la cuaresma. Este es el camino para sanar que los estoy invitando. Es simplemente esas meditaciones, algunas duran 3 minutos, otras 5 minutos, otras no pasan, pues si algunas que otra por allá escasa pasa de 8 minutos al día. Basta con escuchar la meditación para que el Señor haga su obra. Entonces la invitación a perseverar, esto se puede complementar con la coronilla de virtudes y con el ayuno de Santa Hildegarda. En eso yo los puedo asesorar según la condición de cada uno, porque una indicación que nos da Santa Hildegarda es que las personas, por ejemplo, con depresión, con tendencia a la tristeza, con apegos materiales fuertes, no pueden ayunar y otras condiciones con otros vicios, con 6 vicios, personas que tengan predominancia con ciertos vicios, no pueden ayunar porque el ayuno les da el efecto contrario. Entonces, por eso es tan delicado ayunar a la manera de uno. Por eso la invitación a seguir el ayuno que el Señor ama, que es este de seguir las indicaciones que Él nos ha dejado en Santa Hildegarda y en nuestra Mamá María de Medjugorje. Y aquí estoy yo para servirlos. Eh, pues esto lo hago dándole gracias a Dios por tantas bendiciones que Él me ha dado y yo digo, el Señor ya me pagó por adelantado, entonces antes queriéndole aportar un poquito a su generosidad. Bueno, Maru, si tienes alguna pregunta. Manuela, muy interesante esto del ayuno. Sí, Hola, cierto. sí, me parece muy apropiado para estos días. Pues a ver, yo pensaría que todos tenemos las mismas preguntas. Bueno, usted como que resolvió un poquito esto, porque muchas veces nosotros decimos, nos dicen que ayunemos de carne, que ayunemos todo el día, miércoles y viernes, y en especial el miércoles de ceniza y el de, ay, ¿cuál es el otro? El viernes Sí, de, miércoles de y los viernes de cuaresma, sí. Sí, eso. Entonces, Ujú. que de carne, que de pronto pan y agua todo el día. Otras personas dicen que de pronto una comida fuerte en el día, por decir, el desayuno lo pasamos y el almorzamos y ya, y hasta por la noche o al otro día. Otras personas dicen que, bueno, que el ayuno que uno quiera dejar los dulces por estos días o dejar lo que más le guste a uno. Otros dicen pues que dejar de hacer lo que uno más le guste. Entonces, pues son muchos ayunos que de verdad pues no sé cuál es, no sé cuál sería el apropiado. Sí. Te di, como acaba usted de decir, que el apropiado es pues como el pedir las virtudes y dejar pues los vicios a un lado. Ujú. Y, y lo otro es que es muy difícil el ayuno, ¿verdad? Porque si uno lo hace solo y no lo sabe hacer, se descompensa. Por ejemplo, si son un ayuno muy prolongado de una semana o de muchos días, que pan y agua, mucha gente aguanta.
pero uno lo hace un día y a uno le va dando como un temblorcito, le va dando como dolor de cabeza, le va dando cualquier cosita, y entonces yo soy una de las que a mí me va dando como miedo, me va dando como Claro, ese sí. miedito, esa angustia, y yo digo, ay, no, no, yo no voy a ser capaz. Bueno, Sí, yo, no. yo Listo, estoy dale, Mila. ayunando, yo estoy, por ejemplo, ayunando pues los miércoles y los viernes que, que pan, este pan ácimo con agua. En la Ujú. mañana no como nada, ya al mediodía me como eso, pan y el agüita. Ya en la tarde me va cogiendo como, ay, como mucha hambre y yo, ay, Dios mío. El día de hoy pues me comí un arrocito con huevo y ya, lo ofrecí. Ujú. Pero sí, pues comidas como fuertes, la verdad no. Pero Ujú. entonces uno que debe hacer ahí, cómo es el verdadero ayuno, el del guardiano que usted nos ha enseñado también. No sé, Sí, Manuela, Mila. que todas las personas Gracias, estamos Maru, por todo saludables. lo que, por todo lo que nos cuentas, y es muy cierto, hay muchas, como en todo, hay miles de teorías y miles, miren, nosotros ahora en este tiempo tenemos que ser muy, pedirle al Señor esta inteligencia de, de discernir bien lo que son opiniones personales Sí, y como hiciste mucho, por ejemplo, el padre Omar Aristizábal, en que el católico no piensa como, pues como no se guía por los pensamientos o por las opiniones, sino que se guía por la verdadera enseñanza de la iglesia, ¿cierto? Entonces, muchas veces que una cosa, que haga esto, que lo otro, y vamos a ver, y son puras opiniones humanas y personales. sí, Entonces, al guiarnos por lo que dice la iglesia, como les digo, donde la gran fuente de información está sobre los alimentos está en Santa Hildegarda. Lo mm, primero que yo les aconsejo siempre es hacer un ayuno progresivo, ¿cierto? Si no pasar, pues si uno nunca ha ayunado, empezar de una compañía agua, no, sino ahí es cuando conviene estas abstinencias de lo que me gusta, del dulce, de ofrecerlo como penitencia, ir dejando cosas que me gustan, eso está bien. Pero en realidad el ayuno más adecuado para, para la liberación de los vicios es con preparaciones de frutas y verduras y de dejar la carne de res y de cerdo, por ejemplo, y comer sobre todo harina integral, especialmente de espelta. Y esto eh, también hace mucho énfasis, es muy bonito porque lo dice tanto Santa Hildegarda como en Meyugori. Sobre Manuel es muy insistente precisamente en que el mejor grano para ayunar es la espelta, porque es el grano ancestral que más nutrientes tiene, es tan nutritivo que puede ser sustituto de, o sea, el ser humano podría alimentarse, llegar al punto de alimentarse solo con espelta. Tiene más minerales, más vitaminas, tiene incluso un antibiótico natural que estimula el sistema inmune, y tiene un efecto, por ser tan rico en nutrientes, tiene un efecto de saciedad que no se compara con ningún otro grano, ningún otro pan, por ejemplo, y se puede comer de cualquier forma, en forma de grano, de hojuelas o de pan. Y Santa Hildegarda dice que como sea que se coma, es lo mejor. Entonces no es solo como porque estoy ayunando con pan, sino porque es que en ese pan están todos los nutrientes que necesito. Y cuando tú dices como un ayuno prolongado, precisamente cuando se hace un ayuno prolongado, por ejemplo, en estos 40 días o, o 7 días, que es, por ejemplo, el tratamiento que se hace en Alemania
de alimentarse 7 días, y esto es algo que, que yo también vengo haciendo con un grupo de personas tener las pautas de Santa Hildegarda para la alimentación durante 7 días, siguiendo unas recetas específicas de preparaciones de alimentos, que consiste básicamente, como les decía, en frutas, verduras, siempre cocinadas, en unas especias especiales, especias así como la canela, el comino, bueno, pero son unas especies sobre todo importadas, no se consiguen aquí, que también favorecen el sistema inmune sobre todo y que limpian el cuerpo. Entonces esto es seguir todo un tratamiento que es pues es el programa que yo les aconsejo, pues, y en el que estoy yo como un apoyo, porque eso es otra cosa, lo que tú decías, de no hacerlo solos, Sí. sino que necesitamos pues, un acompañamiento. Eso es algo que yo he hecho, pues para lo que me formé, pues que recibí formación en esto y que también lo he hecho yo para mí. Primero, yo dije, primero yo quiero experimentar qué es esto, qué beneficios trae y ahí sí poderlo compartir. Entonces, yo cuento pues como yo tengo la guía, los pasos para hacerlo y además los productos. Entonces, igual eso se acoge a las capacidades de tiempo, de recursos, de dinero que tenga cada uno, pero yo he visto que cualquiera que sea la forma que se pueda hacer dentro de las capacidades de cada uno, siguiendo estas indicaciones, de verdad que sana el corazón y la vida de muchas personas. Sirve para esto que dice el Señor, para desatar los yugos, y esos yugos se notan mucho en las áreas de la vida del ser humano, en la parte afectiva, económica, laboral, espiritual. Entonces, siempre cuando hacemos este ayuno, las bendiciones en esas áreas de la vida son impresionantes. Ay, Manuela, qué tan bueno eso que estás diciendo de la alimentación en 7 días y muy bueno el acompañamiento y estar como pues varias personas haciendo esto, porque es que uno solo pues como que se desmotiva mucho y más Sí. que tú vendes los productos. Y la otra cosa que te iba a comentar es que pues en este tiempo muchas personas, la mayoría estamos pues muchas tienen depresión, otras tenemos ansiedad, otras tendemos a la angustia, la tristeza y todo eso, entonces no nos favorece el ayuno, un ayuno así como tan Extremo. estricto. Uy, no, yo vea, eso sí he aprendido con las personas que he acompañado, que Mm, es muy delicado porque o sea, de verdad, eso hace que la persona se refugie más en la depresión y en la tristeza. Entonces, cuando yo leía la teoría, y yo, ay, pero ¿cómo así que no se puede ayunar si uno tiene tristeza y la tristeza es un vicio que antes supuestamente el ayuno es lo mejor para los vicios? Pero mm. sobre todo en ese caso de tristeza, no, 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 es muy delicado. Antes la persona puede perder la fe, puede alejarse más de Dios, es muy delicado. Y eso es Ah, algo súper desconocido. eso sí. Entonces, sí, Ah, entonces, ¿verdad? Entonces, no sé si usted va a hacer un programa de esto, de lo que estás experimentando, o lo vas a hacer más adelante, o cómo. sí, bueno, entonces la idea es que ya a partir del lunes, pues las personas que venimos escuchando las meditaciones, vamos a empezar porque Santa Hildegarda también enseña cómo ella nos habla de 35 pares de vicios y virtudes, y cómo esos vicios también se agrupan en etapas de la vida. Entonces vamos a empezar a sanar etapas de la vida, contemplando grupos de vicios. Eso es lo que vamos a hacer durante esta cuaresma. Entonces las personas que además de esas meditaciones de las etapas de la vida quieran acompañar ese proceso
con la alimentación, con el ayuno y del guardiano. Entonces me contactan para hacer una cita. Pues este programa consiste en una cita para hacer el acompañamiento personalizado, porque esto yo les digo que no es una fórmula general, sino en según la condición de cada persona qué puede hacer y los alimentos que pueda conseguir, que quiera conseguir para hacer, además del camino de meditaciones, también el camino de ayuno. Entonces, Ah, pues sí. bueno, pues Manuela. Listo, Maru. Entonces, muchísimas gracias por perseverar, por seguir este camino de Santa Hildegarda. Es paso a paso, el Señor, cada cosita con ella, cada alimento, cada remedio, cada meditación son caminos para acercarnos a Dios y todos vamos así, todos empezamos poco a poco, pero lo Ujú. importante es seguir abriendo nuestro corazón. Tú, por ejemplo, Maru, has sido una persona que se ha abierto, se ha dispuesto a esto y yo he visto la transformación de Dios en tu vida. Entonces, qué bueno que... Y además porque yo les digo que la cuaresma es un tiempo, yo digo que el cielo está en promoción en cuaresma, porque si es o sea, el ayuno siempre es bueno, pero en especial en cuaresma tiene muchas más bendiciones, yo no sé, el La, cielo como que se desborda más. sí, sí, es verdad. Entonces, Ujú. Manuela, yo te puedo llamar cuando mañana para que miremos a ver entonces. Sí, sí, Maru, hablamos mañana para que agendemos la citica y cómo ojalá pudieras empezar desde el lunes. Ay, Para las qué personas que ya han hecho algún otro programa, que todavía tengan alimentos y todo, yo les indico cómo hacer las preparaciones. Tengo un libro de recetas y cómo manejar todo eso según las capacidades de cada uno de tiempo, porque hay personas que pueden tener mucho tiempo para hacer muchas preparaciones, otras poco, entonces eso es de ajustarlo. Bueno, pues Manuela, entonces mañana Bueno. hablamos para que cuadremos todas estas cositas, porque yo sí lo quiero seguir, pero empezar el lunes tendría que ser mirar a ver las capacidades, porque como yo estoy acá en Jardín y tú tienes los productos allá en Medellín, entonces ahí miramos a ver. Sí, sí, también hay personas, sí, por eso en esta cuaresma pues tenemos el tiempo de, si no, pues ojalá empezarlo lo antes posible, pero también pues mientras el envío y todo, pues poderlo hacer con lo que cada uno tenga, por eso también está el libro de las recetas y la lista de compras para a ver qué verduras puedo ir adquiriendo mientras me llegan los productos y ver cómo nos podemos ajustar. Listo, Manuela. Bueno, Listo, bueno, pues Maru, y un saludo para todos. Dios los bendiga. bueno, Una feliz noche. la Virgen la acompañe. Amén, usted también. Chao y gracias. Chao.